Acerca de past verb to be, pasado del verbo ser, estar. Bueno, entonces empecemos. Antes de conocer del pasado del verbo to be, necesitamos conocer en sí qué es el verbo to be. Este es el verbo ser, estar. La vamos a utilizar para indicar que somos algo o estamos haciendo algo. Por ejemplo, haciendo uso de los pronombres personales, ¿cómo puedo decir yo soy o yo estoy? Fácil. Hago uso del verbo to be am. I am. ¿Y cómo digo él es o él está? Ella es, ella está, o esto es o esto está. Fácil, hacemos uso de la segunda forma del verbo to be, is. He is, she is, it is. ¿Y cómo decimos tú eres o tú estás? Nosotros somos, nosotros estamos. O ustedes son, ustedes están. Ellos son o ellos están. Hacemos uso de la tercera forma del verbo to be, are. Como ven, tenemos tres formas del verbo to be en el presente, y estas tres significan ser o estar. ¿Y qué sucede en el pasado? Pues, en el pasado solo tenemos dos formas del verbo to be, was y were. Estos dos las vamos a utilizar para indicar que en el pasado fuimos algo o en el pasado estábamos haciendo algo. Por ejemplo, como digo, yo era o yo estaba. Fácil. I was. Como digo, él era o él estaba. He was. Ella era o ella estaba. Igual. She was. Esto era o esto estaba en el pasado. It was. ¿Cómo decimos tú eras o tú estabas haciendo algo en el pasado? You were. ¿Y nosotros éramos o nosotros estábamos? We were. Ustedes eran, ustedes estaban también. You were. Y ellos eran, ellos estaban. They were. Como ven, en el pasado, el verbo to be was reemplaza a am y is, que son los verbos to be en el presente. Y del mismo modo, were reemplaza al verbo to be are. Hagamos una pequeña práctica. ¿Cómo digo él está cansado? Fácil. Él, he. Le corresponde el verbo to be is. He is tired. ¿Y cómo lo digo en el pasado? Él estaba cansado. Fácil. Al verbo to be is le reemplaza was. Entonces sería he was tired. Otro ejemplo. ¿Cómo decimos ustedes son bondadosos? You are kind. You are kind. Y en el pasado, ¿cómo decimos ustedes eran bondadosos? Fácil, reemplazamos el verbo to be are por were, que es en el pasado. You were kind. Bueno, entonces, para no olvidarnos, recordemos que el pasado del verbo to be tiene dos formas, was, were. Was la vamos a utilizar para los pronombres personales I, he, she, it. Y were la vamos a utilizar con you, we, you, they. Entonces, si queremos decir yo era, estaba o fui, I was. Él era, él estaba o él fue, he was. Ella era, estaba o fue, she was. Esto era, esto estaba o esto fue, it was. Tú eras, tú estabas, tú fuiste en el pasado, you were. Nosotros éramos, nosotros estábamos o fuimos, we were. Ustedes eran, ustedes estaban o ustedes fueron, you were. Ellos eran, ellos estaban o ellos fueron, they were. Bueno amigos, ahora hagamos oraciones afirmativas con estas dos formas del verbo to be. ¿Cómo decimos yo era un buen estudiante? Fácil. I was a good student.
¿Cómo decimos ellos fueron doctores? A ellos, they. A they le corresponde el verbo to be en el pasado, were. They were doctors. ¿Cómo decimos ustedes estaban llorando anoche? A you. You le corresponde el verbo to be were. You were crying last night. Y por último, ¿cómo decimos ella estaba cantando? She. A she le corresponde el verbo to be was. She was singing. Aquí tenemos 4 oraciones afirmativas. Son fáciles de hacer, pero ¿cómo hacemos oraciones negativas? También son muy fáciles de hacer. Aquí les tengo copiadas las mismas oraciones afirmativas. ¿Cómo las vamos a convertir en oraciones negativas? Pues simplemente agregándoles un not. ¿Y dónde las agregamos? Pues fácil, fijémonos en esta primera oración. Vamos a agregar el not después del verbo to be en el pasado, was. ¿Ven? Fíjense justo ahí donde aparece la flechita. Ahí vamos a agregar el not. Entonces resultaría de este modo. I was not a good student. Yo no era un buen estudiante. Y ahí ya tenemos una oración negativa. Veamos en la siguiente oración. ¿Cómo la convertimos a una oración negativa? Fácil, agregamos un not justo aquí donde nos indica la flechita, después de were. Quedaría de este modo. They were not doctors. Ellos no fueron doctores. Y en esta oración siguiente, ¿cómo la convierto a una oración negativa? De igual modo, agregando un not después de were. You were not crying last night. Ustedes no estaban llorando anoche. Y por último, para convertir esta oración en una oración negativa, agrego un not después de was. She was not singing. Ella no estaba cantando. Y así de fácil tenemos oraciones negativas. En las oraciones negativas podemos hacer contracciones, contraer el verbo to be was con not o el verbo to be were con not. Por ejemplo, en esta primera oración, en vez de decir I was not a good student, podemos decir I wasn't a good student. ¿Ven? O usamos was not o la forma contraída, wasn't. Significan lo mismo. En la siguiente oración del mismo modo, podemos utilizar were not o también podemos utilizar su forma contraída, weren't. They weren't doctors. Del mismo modo con estas dos oraciones. You weren't crying last night. Significan lo mismo. You were not o you weren't. Y en esta última oración, del mismo modo, utilizamos was not o wasn't. Es lo mismo. Was not o wasn't. Sepamos que las formas contraídas son más utilizadas al momento de hablar. Pasemos a realizar oraciones interrogativas. ¿Cómo es que realizamos estas oraciones interrogativas? Pues es muy fácil. Aquí les tengo copiadas nuevamente las 4 oraciones afirmativas. Las vamos a convertir en oraciones interrogativas. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el verbo to be en el pasado. ¿Ven en esta primera oración? Was. La ubicamos y la tenemos que llevar delante de la oración. ¿Ven? Al inicio de la oración. Entonces resultaría de este modo. I was a good student. Para finalizar, agregamos su signo de interrogación solo al final. ¿Ven? Y listo. Ya tenemos nuestra oración interrogativa. Was I a good student? ¿Yo era un buen estudiante? Pasemos a esta siguiente oración. ¿Cómo la convierto a una oración interrogativa? Sigamos con esta oración. ¿Cómo la convertimos a una oración interrogativa? Pues de igual modo fácil, ubico el verbo to be were y lo llevo al inicio de la oración. Entonces quedaría de este modo. Were they doctors? Para finalizar, le agrego el signo de interrogación al final y listo. Ya tenemos la oración interrogativa. Were they doctors? ¿Ellos fueron doctores? ¿Cómo hacemos con esta oración? Pues igual, del mismo modo. Ubicamos el verbo to be were
y lo llevamos al inicio de la oración. Agregamos su signo de interrogación y listo. Were you crying last night? Y en esta oración, del mismo modo, ubico el verbo to be was y lo llevo al inicio de la oración. Agrego el signo de interrogación y listo. Ya tengo mi cuarta oración interrogativa. Was she singing? Como aquí tenemos 4 oraciones interrogativas, ustedes se preguntarán ¿y cómo las respondemos? Pues es muy fácil responder estas oraciones con el pasado del verbo to be. Por ejemplo, en esta de acá, en la primera, nos preguntan ¿yo era un buen estudiante? Pues si queremos responderle sí, tú eras, respondemos de este modo. Yes, you were. O si queremos responderle no, tú no eras. No, you weren't. ¿Cómo respondemos esta siguiente oración? Nos está preguntando, ¿ellos fueron doctores? ¿Were they doctors? Si queremos responderle sí, ellos fueron. Yes, they were. O si queremos negarlo y decir que no, no fueron. No, they weren't. ¿Ven? Es así de fácil las respuestas cortas a estas preguntas con el pasado del verbo to be. Bueno amigos, pasemos a nuestras prácticas. Completa cada oración con el pasado del verbo to be. O completa con was o completa con were según corresponda. Empecemos. ¿Qué forma del pasado del verbo to be corresponde en esta primera oración? Ella estaba enojada con su hermana. Correcto. Was. She was angry with her sister. Pasemos a la siguiente oración. Ustedes estaban bailando tango. Correcto, corresponde were. You were dancing tango. Pasemos a la tercera oración. Nosotros fuimos profesores allí. Muy bien, corresponde were. We were teachers there. Y por último, completemos esta oración. Mi mascota era muy traviesa. Correcto. My pet was very naughty. Continuemos con las prácticas. Convirtamos cada oración a oraciones negativas o interrogativas. Empecemos con esta primera. He was in the party. Convirtámoslo a una oración interrogativa. Muy bien. Was he in the party? Nuestra segunda oración. They were my best friends. Convirtámoslo a una oración interrogativa. Muy bien. Were they my best friends? Aquí tenemos una tercera oración. I was too serious. Convirtámoslo a una oración negativa. Muy bien. I wasn't too serious. Y por último, we weren't friends. Convirtámoslo a una oración negativa. Muy bien. We weren't friends. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes y no se les haya hecho muy complicado.